Muy buenos días. Mi nombre es Omar Piscinis, soy médico del Cudayo. Estamos en la procuración de órganos desde el año 1996. En el año 2005, con el doctor Perichón, en un rapto de inteligencia y de lucidez, nos empezamos a plantear la falta de formación en la procuración de órganos en el pregrado de las escuelas de medicina en el país. Decidimos montar un proyecto, lo presentamos a decanato y fue rápidamente aprobado, y es así que desde el año 2005 a la fecha es la primera y única materia, como vuelvo a decir, en el pregrado de las facultades de medicina. Nos encontrábamos con un grave problema. En ese momento la procuración de órganos no era tan aceptada dentro de la comunidad médica. Éramos tratados simplemente como cuervos, así como se lo digo. Nos llamaban desde una sala de terapia intensiva, muy de vez en cuando, solamente personas que estaban, eh, que entendían qué es lo que estaba por empezar a pasar con respecto a la trasplantología. Y nos fue muy duro, nos encontramos con que el tema fundamental de uno de los nexos de la falta de dadores de órganos era la formación, la falta de formación en el médico. En esas épocas no éramos, como vuelvo a decir, muy bien aceptada la procuración de órganos. Y ya teníamos dando vuelta en nuestra cabeza, por la formación con nuestros maestros españoles, que la trasplantología es una fábrica. Teníamos todo resuelto la parte tecnológica, o sea, la implantología, pero no teníamos elementos para que esa maquinaria se pudiera poner al frente y acelerar su evolución. Lógicamente, parafraseando, esos elementos que le faltaba a la trasplantología a esta fábrica eran lo fundamental, el combustible, que son, entre comillas, el combustible, por favor, que son los órganos. Es por eso que decimos que la trasplantología tiene dos capítulos, uno que es la procuración y la otra situación es la implantología. Viendo entonces, retrocediendo, viendo uno de los principales factores, que era formar a la comunidad médica, comenzaron varios proyectos a dar vuelta a nivel nacional. Y como le digo, bueno, para cerrar, este fue nuestro planteo de empezar la formación, y ya llevamos 15 años con un promedio de 80 a 100 alumnos al año, que ya por lo menos van a salir desde la universidad sabiendo por lo menos qué es un proceso de dación de órganos. ¿Y por qué hablamos de proceso? En nuestras épocas la definición era: cuando hay un operativo, o sea, empezábamos a utilizar la palabra operativo, un término muy militar, que empezó a entrar en degustación de la sociedad, de los grupos de trabajo de nuestras instituciones. Aprendimos también que la trasplantología es un proceso. Y es un proceso que lo definimos como un ciclo vital. ¿Por qué ciclo vital? Porque, como vemos en esta imagen, allí el primer tope es la palabra sociedad. En esa sociedad conviven personas sanas, personas en su última, con órganos en insuficiencia terminal, con sus distintos factores culturales, económicos, sociales, que tienen mucho que ver con respecto a la capacidad humanística de la dación. Con respecto a, en esta sociedad, vuelvo a repetirles, conviven los dos polos, las personas sanas y las terminales. Cualquiera de esas personas sanas, en cualquier momento, pueden sufrir un evento neurológico agudo y pasar a estar enfermos. Y de ser, como veremos al final, sus órganos los que vuelven con la persona que estaba en insuficiencia a
llevar una vida digna dentro de la misma sociedad. La sociedad entonces es la generación de donantes. Decimos que personas que sufren en un determinado momento de su vida un evento neurológico agudo, ya sea en cualquiera de sus etiologías, por un accidente cerebrovascular, por un traumatismo de cráneo, por tumores del sistema nervioso central, por heridas de arma de fuego, las cuales estarían incluidas dentro del trauma de cráneo, o por falta de oxígeno en el cerebro, cuando ocurre una parada cardíaca y la recuperación no es satisfactoria. Es decir, recuperamos la función cardíaca, pero el tiempo de isquemia nos deja sin oxígeno en el cerebro. Es ese grupo de personas que ingresan al hospital. Aquí nos encontrábamos con otro gravísimo problema en la procuración de órganos. El paciente ingresaba a instituciones totalmente no educadas, no solamente para los dadores, posibles dadores de órganos, sino en general con poca formación en la atención de lo que es el paciente como ser humano. El destrato era muy común en las guardias, sigue siéndolo. El destrato a las familias en la terapia intensiva, la falta de formación del personal sanitario, conllevaban un gran factor que encontramos en el análisis también como una predisposición negativa a la dación de órganos. Luego veremos cómo fuimos solucionando esto poco a poco. Ingresado el paciente en la UTI por el evento neurológico agudo, puede generar este tipo de pacientes evolucionar de distintas maneras. Puede evolucionar a la muerte encefálica, puede evolucionar a la parada cardíaca por los fenómenos de la muerte por la necrosis cerebral, puede evolucionar al estado vegetativo o al alta, o sea, ser dado de alta. Es importante, uno de los grandes pasos en la evolución de la procuración de órganos es la aparición de un médico de la planta con el cargo de coordinador de trasplante, figura impuesta a partir de la inauguración del Programa Federal de Procuración de Órganos en el año 2003 en el país por directiva del INCUCAI. Es decir, la asimilación de lo que era el excelente programa de procuración español. Entonces, ya damos otro progreso más. Este tipo de personas, este tipo de colegas, comienza en distintos hospitales del país de alta complejidad, donde hay servicios de neurocirugía, donde existen métodos diagnósticos avanzados, a comenzar a detectar, ¿no es cierto?, todos los pacientes que ingresen con eventos neurológicos agudos con una clasificación de la escala de Glasgow menor a 7. Esos pacientes son incorporados a un sistema, ¿no es cierto?, a una página web del INCUCAI que se llama Sistema Nacional de Información de Trasplante, y allí van a ser, como ya se les explicará en otra charla, incorporados todos sus datos y se va a ir haciendo la evolución. De los que evolucionen a la muerte encefálica, lógicamente se irán abriendo distintas pestañas, se cumplirá el proceso de dación de órganos y quedará totalmente estipulado si se llevó adelante, el por qué se tuvo que suspender y los órganos que han sido distribuidos y a quiénes fueron asignados los mismos. Es decir, todo un proceso de integración que va a llevar adelante esa persona que es coordinador de trasplante, el cual también tiene una gran función, que fue como cuando empezamos en el año 2003, que yo le decía que la sala de terapia éramos rechazados, a incorporar la actividad de la procuración de órganos como otra especialidad más dentro del hospital. Y aquí comenzamos a ver que teníamos distintos problemas. Un problema, como les comentaba antes, el acostumbrado destrato a los pacientes en los hospitales y sanatorios. El manejo sin formación y los grandes cuestionamientos del personal de enfermería a nuestras actitudes,
no apoyo, teníamos que hacer en esa época totalmente el cambio de sueros, el cambio de sondas, vaciar los frascos de orina. O sea, teníamos que trabajar de médicos y enfermeros, a su vez manejar a la familia, que, como le decía, era bastante destratada. Se comenzaron a realizar distintos planes de educación al personal de enfermería, a personal médicos, primero formándolos en la relación con los familiares de los posibles dadores, y luego, dada la gran progresividad de la educación, también llegó a implantarse nuestro sistema de educación, de trato y de comunicación a la familia como parte integrante para todos los pacientes de las distintas terapias. Lógicamente los resultados con el correr de los años hoy se están viendo. Eso es lo que quería comentarles con respecto a la comunidad médica, que no solamente es la sala de terapia intensiva, el personal de enfermería, también lo es la mucama, también lo es el camillero, los cuales antes, cuando teníamos que salir con el cadáver a quirófano, teníamos que buscarlo por todo el hospital. Hoy ya nos están viendo dentro del hospital, caminando por los pasillos ante cualquier eventualidad que tengamos que andar, y ya nos están preguntando: doctor, ¿hay un dador? O en el laboratorio, que antes no nos recibían con ninguna ganas, menos los fines de semana, con muchos saludos a nuestros familiares. Ah, doctor, hoy hay un proceso, esperemos que todo salga muy bien. Vimos la gran repercusión de la educación formando a cada sector, y eso ha llevado como fin lo que hoy ya podemos en algunas instituciones hablar del hospital donante. En donde las distintas especialidades ya han incorporado a cada una de estas etapas como parte más de cada una de su disciplina. Hablo de los ecografistas, los radiólogos, los tomografistas, los médicos clínicos, el personal de administración, de laboratorio, etcétera, que son todos los que nos acompañan. Comentado esto con respecto a la comunidad médica, este gran avance, vuelvo hacia atrás a ver qué es lo que hacemos para cerrar con el tema del ciclo vital. Cumplimentadas todas estas etapas, el dador, el posible dador, o sea, posible potencial donante, empecemos a definir definiciones que vamos a ver luego. Posible potencial donante es aquella persona con un Glasgow de 3 o 4, que vemos que va a evolucionar hacia la muerte encefálica, y con el cual empezamos a tomar ya recaudos para manejar su sostén, que ya vamos a ver lo que es el sostén hemodinámico, y poder llevar a cabo el proceso de donación. Con este tipo de pacientes en la sala de terapia, comenzamos, como les decía, la preparación para realizar el diagnóstico de muerte, cuando creamos que ya se están cumpliendo las etapas respectivas ante la ausencia de reflejos craneoencefálicos. Ya nos aprontamos para poder llevar adelante el diagnóstico de muerte, cumpliendo con un determinado protocolo que será comentado en su situación. Mientras tanto, una vez realizado el diagnóstico de muerte, comienza la relación con la familia, en la cual a etapas anteriores, antiguas, íbamos a preguntarles si eran dadores o no. Hoy vamos a comunicarle la muerte encefálica, y que si el dador no ha dejado por escrito la negativa, debemos seguir adelante con el proceso. Por supuesto que todo esto tiene sus blancos y sus negros y sus grises. Aceptada la dación, comienza la evaluación, que ya habría sido comenzada, por supuesto, en el proceso anterior, antes y después de la muerte encefálica, los estudios de la viabilidad orgánica, porque podemos tener me voy adelantando a definiciones como por allí, después vamos a ver en diapositivas, porque estamos ante un posible donante. Si hace posible potencial dador o donante, ya con el diagnóstico de muerte y la aceptación de seguir adelante con el proceso, estamos hablando ya de un dador, o sea, de un donante.
un posible donante. Necesitamos comenzar la evaluación de qué órganos vamos a poder distribuir, si estamos delante de un donante real, pues al cual definimos como tal a una persona menor de 50 años con un evento neurológico agudo y con una estadía menor de 24 horas en asistencia mecánica respiratoria. La premisa del tratamiento de la hipertensión endocraniana, que es el fenómeno que conlleva a la herniación del tronco encefálico, en los pacientes menores de Glasgow 7, el inicio del tratamiento es incluirlos en asistencia mecánica respiratoria. Por lo cual, entonces, si de esa entrada en asistencia mecánica respiratoria hasta el diagnóstico de muerte encefálica hay menos de 24 horas, estamos ante un dador, ideal, o por un traumatismo de cráneo por accidentes automovilísticos. O tenemos que tratar de incluirlo dentro del otro grupo de dadores que ahora vamos a hablar, que al empezar a ampliarse los criterios de donación de órganos, ¿no es cierto?, con la figura del dador marginal. O sea, aquella otra persona que evoluciona a la muerte cefálica acompañada de otros factores como aumento de la edad, factores concomitantes de enfermedad cardíacas, diabéticas y otros antecedentes que ya dejan de hacerlo un dador ideal. Comenzada la evaluación, tratamos de tener datos que son fundamentales para el diagnóstico de muerte, como que tiene que estar presente el primer punto de vista legal, desde el punto de vista de la imaginología, el diagnóstico de la muerte, o estar bien asentado en una historia clínica si la causa de la muerte es una encefalopatía anóxica. Tenemos que tener bien en claro cuáles son los estados hemodinámicos de ese posible dador. Tenemos que mantener parámetros hemodinámicos que nos permitan mantener la perfusión multiorgánica para poder sustentar el funcionamiento multiorgánico. Esos son algunos de los tantos pilares que necesitamos para poder realizar el protocolo de muerte, el diagnóstico de muerte, y también para ver cómo vamos a atravesar todo el largo periodo hasta que lleguemos a la ablación y el implante. Siguiendo adelante con esta descripción del ciclo, una vez realizados todos los estudios de viabilidad y de sostén del cadáver, ocurre una etapa, mientras estamos haciendo toda la evaluación, a través de, empiezan a recolectar los datos necesarios para la distribución de los órganos. La distribución de los órganos se hace de acuerdo a listas que son generadas desde la oficina de la Guardia Central del INCUCAI. Entonces, el tema es así. Nosotros, como coordinadores, al estar al cargo del proceso, subimos a la Guardia del INCUCAI los datos antropométricos, el estado hemodinámico, los grupos sanguíneos y, en el caso para los renales, la histocompatibilidad. Con esos 4 parámetros fundamentales, el INCUCAI abre listas para los órganos que ya hemos evaluado que vamos a poder seguir adelante el proceso, ya sea para hígado, corazón, o para corazón solo, o para hígado solo, o para hígado, corazón, pulmón. Y a partir de cada una de esas listas, donde van a figurar primero los casos en emergencia, luego las urgencias y luego las listas programadas, comenzamos a hacer llamadas a los distintos equipos a ver cuáles son los que nos van a aceptar los órganos, para luego coordinar la última etapa del proceso de dación, que una vez ya obtenido que el corazón lo va a aceptar
al servicio de Buenos Aires, el hígado se lo va a venir a buscar desde Mendoza. Tratemos desde el INCUCAI, se coordina con los distintos equipos para tener una hora de llegada y así comenzar la ablación. Comenzada la ablación, se comienza primero por ablacionar corazón, pulmón, o corazón y pulmón, luego el hígado y luego los riñones. En el caso de páncreas, va paralelo con la ablación hepática. Una vez iniciada la extracción, una vez iniciada la extracción de los órganos, se comienza la preservación para tratar de manejar bien los tiempos de la isquemia fría y de la isquemia caliente, para que esos órganos puedan llegar, ¿no es cierto?, a la sala de implante, donde ya se tiene al receptor preparado para implantar el órgano. Y si llegamos a feliz término con este ciclo, prontamente ese ser humano que estaba en insuficiencia orgánica terminal va a volver a la comunidad sanitaria, a la comunidad, a la comunidad, a la sociedad, a continuar con su vida hacia adelante con sus familiares, cerrándose así lo que denominamos el ciclo vital. Con respecto a las definiciones, todo este tipo de definiciones ustedes las van a encontrar en el manual de sostén del dador cadavérico del INCUCAI, el cual se encuentra en la página de www.incucai.gov.ar. De cualquier manera, ya veremos la manera de que ustedes tengan acceso más directo enviándoselos. Aquí en esta diapo vemos lo que ya habíamos comentado, que se define el dador de órganos y tejidos a aquella persona que ha decidido dar sus órganos en vida o después de su muerte, el donante cadavérico, para ser implantados a un receptor. Puede también que no lo haya podido manifestar ya sea por escrito, ninguna de las posiciones por la cual es un dador presunto. Quiero incorporarle acá que a veces utilizo la palabra dador o la palabra donante. Tratamos ya, por lo menos algunos, de no hablar más de donante. La palabra donación ha sido muy vapuleada, tal es que en general cuando alguien dona algo para Cáritas o para otra situación, siempre dona el juguete roto o el pullover apolillado. Y o sea que el gran hecho de poder dar algo de uno con alto nivel de dignidad y con tanta importancia como es dar un órgano, nos hace tener que buscar una palabra que vuelva a dignificar la situación. Y esa es la modificación para hablar de la dación o de posible dador. Vemos acá lo que yo les remarcaba antes, el potencial donante es ya cuando se tiene el diagnóstico de muerte y no presenta ninguna contraindicación medical ni legal para la dación. Tenemos otro tipo de dadores, el dador vivo, que es una persona que decide donar un órgano doble o parte de un órgano en vida y puede ser relacionado parental o no parentalmente. El dador vivo relacionado y el dador vivo no relacionado. O sea, el dador puede pertenecer a la misma familia hasta cuarto grado de congegnidad o ser un dador vivo no relacionado que no es emparentado, pero puede ser un amigo. Ya hay varios casos en los cuales tiene que atravesar, por supuesto, la aceptación legal. El dador de órganos a corazón batiente es el que definimos aquella persona, como habíamos dicho, que por un evento neurológico agudo ingresa a la muerte encefálica por el fenómeno de la hipertensión endocraniana, que es el fenómeno secundario al evento neurológico y la herniación del tronco encefálico a través del agujero occipital que lleva a la isquemia y a la necrosis del tronco, cerrando así el ciclo de la vida.
Nuestra función es sostener el trabajo cardíaco para que la oxigenación continúe llegando a los órganos después ablacionados. Bueno, donante cadavérico, el que se convierte en dador de órganos y tejidos una vez ocurrido su fallecimiento. Puede ser por parada cardíaca, por paro cardíaco, que son los donantes de los cuales, los dadores de los cuales vamos a obtener tejidos especialmente, o el dador bajo criterios neurológicos, que es el dador de órganos a corazón batiente. El dador real es una denominación que le damos cuando se ha podido llevar adelante el proceso y se ha podido realizar la ablación. El dador de tejidos es, bueno, lógicamente el cual solamente se pueden ablacionar córneas y huesos. Recién un donante puede ser efectivo o no efectivo, porque una vez ablacionado, sus órganos pueden ser implantados o no por distintas alteraciones que puedan descubrirse después de la ablación. Entonces, podemos llegar a tener un dador real que ha sido ablacionado, pero no es un donante efectivo, lo cual tiene una amplia diferencia estadística. Hay experiencias para contar de eso, porque cuando no se evaluaba la efectividad, quedaba como un dador más, como no se habían implantado sus órganos, se lo descartaba de la auditoría de los servicios como un dador real, o sea, uno menos para la casuística. Pero verdaderamente no, era un dador real, no efectivo. Antes se utilizaba esa definición de dador monoorgánico, cuando se traía un solo órgano. Hoy día esa clasificación ha quedado totalmente denostada en la auditoría de los procesos de procuración. Hoy en vez de dador monoorgánico se utiliza una evaluación de qué cantidad de órganos se obtienen por dadores durante todo un proceso anual, y de allí se utiliza para la evaluación de los servicios de procuración de órganos. Donante multiorgánico, ergo la definición. Donante ideal, como les decía antes, la persona que hasta hace 50 años, que tenía menos de 24 horas en asistencia mecánica respiratoria. Y aquí aparecemos con el dador con criterios expandidos. Dada la escasez de órganos, la disminución de los eventos neurológicos agudos, sobre todo de origen traumático, sobre todo por los accidentes automovilísticos y de moto, hubo que empezar a buscar órganos en otros dadores, porque podía haber otro tipo de personas con distintas edades, con patologías concomitantes, de los cuales a lo mejor no podíamos obtener todos sus órganos, pero sí podíamos salvar sus riñones, podíamos salvar su hígado y sus riñones, y también podía ser dador y salvar vidas de personas. El dador de criterios expandidos, porque se ha aumentado, hoy ya prácticamente no tenemos edades de limitación, lógicamente, los dadores van a ir a la par con los receptores. La edad es uno de los factores que se ha dejado de llevar adelante. Tenemos que evaluar mucho las enfermedades concomitantes, la hipertensión arterial, la diabetes. A veces podemos partir en un proceso con un dador ideal, con todas sus definiciones, con un excelente estado hemodinámico, pero por los fenómenos de la falta de regulación del sistema nervioso central, podemos tener una parada cardíaca durante el sostén, o sea, durante todo el proceso antes de llegar a la ablación. Y allí estamos en un gran lío, porque lo podemos recuperar, la recuperación cardíaca puede ser excelente, pero durante todo el periodo de isquemia que sigue a esta maniobra de recuperación, vamos a tener pérdida de órganos por los fenómenos de la isquemia. Por ejemplo, que se produzcan hepatitis isquémicas, lo cual ya nos va a descartar la dación hepática y, por supuesto, la dación cardíaca. Es decir, pasaríamos de un momento a otro de un dador ideal a un dador con criterios expandidos. Del hecho, el dador con criterios expandidos ha aumentado el pool de dadores.
donante de órganos y tejidos a corazón parado. Ya vamos a dedicarnos a este tema al final de la charla. Son pacientes que han sufrido una parada cardíaca por distintas eventualidades, de las cuales con maniobras de recuperación cardiopulmonar negativas, pero a través de distintos procesos que lo vamos a ver mínimamente al final, podemos mantener en función el masaje cardíaco y la rápida introducción de los líquidos de preservación, pudiendo ablacionarse todos sus órganos. Es otra táctica para haber aumentado el pool de dadores. En esta placa empezamos a ver cómo seleccionamos a los dadores. Los criterios se han ido ampliando, como les decíamos antes. El órgano ideal siempre lo tenemos que definir en forma integradora, teniendo en cuenta las características tanto del donante como del receptor. Es aquí que un órgano ideal es aquel que tiene un adecuado funcionamiento en el receptor sin que transmita enfermedades adicionales. ¿Cómo comienza la evaluación? La evaluación del posible dador comienza teniendo una buena historia clínica, un excelente examen físico. Tenemos que revisarlos también a los cadáveres o a los que van a llegar a tal. Realizar exámenes de laboratorio, serología y estudios complementarios. En la historia clínica de las terapias intensivas en general, hay grandes fallas, sobre todo en la anamnesis de la historia del paciente, o sea, en los antecedentes personales. Son excelentes historias clínicas de la evolución de la MOE, de la HSA, de la CD del coágulo, de la frecuencia respiratoria, pero de los antecedentes personales del paciente muy poco se sabe, sobre todo de su parte social. Y es aquí donde nosotros tenemos que recabar a través de, luego con la relación familiar, antecedentes como sus hábitos sexuales, sus antecedentes de adicciones, porque eso para ver si estamos ante una persona de alto riesgo o de bajo riesgo o de riesgo normal. Otros datos que tenemos que recuperar también en esta parte de la historia clínica son fundamentales con la familia, los tiempos en que fueron, si es que el paciente tiene tatuajes, cuándo fueron realizados, si tiene piercing, cuándo fueron realizados, si tiene otros antecedentes, cuándo fueron realizados. Por supuesto que también tiene que formar parte de la historia clínica los antecedentes de embarazo, posibilidades de embarazo, por las cuestiones legales, ya la vamos a ver en instantes. O sea, recabar datos de profundidad que no van a figurar generalmente en la historia clínica de la UTI. Por más que ese tenga un excelente examen físico, nosotros tenemos que revisarlo porque es nuestro paciente. Prefiero equivocarnos con nuestros errores y no con los del resto. Le vamos a solicitar una batería de laboratorio de lo que llamamos en general de rutina, reforzado por análisis específicos de cada órgano. Es decir, si para corazón vamos a pedir una evaluación con enzimas y con troponina, aparte del ecocardio, por supuesto, en modo B si es necesario el ecodoppler, la prueba de medición, si es que vemos que va a poder ser dador pulmonar, la prueba de evaluación de función, la función hepática en toda su extensión y las funciones renales, ¿no es cierto? La uremia, creatinina y lo más importante de todo que siempre nos olvidamos, que es el sedimento urinario. También debemos evaluar en esta etapa la selección, solicitar hemocultivos y urocultivos para después, en el momento de la ablación, volver a tomar, antes de la ablación, volver a tomar las mismas muestras para corroborar la evolución, ¿no es cierto?, de los hemocultivos, si ha habido positivos y luego se han negativizado los procesos aquellos que han tenido infecciones concomitantes durante el sosteno o la internación. Dentro de la evaluación infecciosa, también deberemos pedir todos los estudios de las enfermedades virales. Y estudios complementarios nos referimos fundamentalmente a
Estudios de tórax y abdomen de bajo costo y alta especificidad como las ecografías. Es fundamental evaluar el abdomen a nivel hepático, la arteria, la aorta renal, perdón, la aorta abdominal y la ecoestructura renal. Es un tema que generalmente el ecografista no hace, ve el hígado, ve los riñones y caray, no nos ve la aorta. Por otro lado, tampoco más de una vez el coordinador, el coordinador tampoco la pide, pero hemos llegado a la conclusión de que una ecografía de abdomen con aorta incluida, podemos ver sus paredes, el grosor, la presencia de pocas o grandes placas de colesterol, sobre todo en las personas de la edad de mayor edad, que pueden llegar hasta incluso contraindicar la dación renal. Y no que eso sea una evaluación después en quirófano. Esto es un poco todo lo que estábamos viendo. Otros antecedentes, aparte de los antecedentes sexuales y aparte de los antecedentes del tema de las adicciones. Y si esas adicciones eran inhalatorias o inyectables, porque hoy podemos aceptar una persona que sea cocainómana, pero no que utilice, por ejemplo, heroína. Los riesgos para HIV y para el resto, y como decía antes, las enfermedades concomitantes. El examen físico, vuelvo a redundar, que debe ser exhaustivo, estudiar los tatuajes, el estado hemodinámico en las últimas 24 horas, el estado sumerio interno y la parte respiratoria, estado infectológico concomitante, si hay foco infeccioso, si está con tratamiento antibiótico o no, la presencia de fiebre con la causa posible o aprobada y, como les decía anteriormente, uno de los elementos fundamentales para la distribución, el peso, talla y perímetro axilar. Dentro de los exámenes de laboratorio, aparte de la rutina, medio interno, pruebas funcionales respiratorias, nunca debemos olvidarnos de dos situaciones especiales. Una, la determinación del grupo sanguíneo y la toma para las muestras para hacer la serología. Y un tema fundamental con las mujeres menores de 50 años, no debe faltar los análisis para estudios de fertilidad. Porque ya vamos a seguir hablando de ello. Y los cultivos. Toma de muestras, como les decía antes, de cultivos. Por ejemplo, generalmente en toda persona que lleva más de 48 horas de asistencia mecánica respiratoria, por proceso común y corriente, el dador va a tener una neumonía basal, la cual va a estar cursando con altos glóbulos rojos, y si estamos en tratamiento antibiótico, podemos evaluar posteriormente a las 48 horas y si los cultivos se han negativizado. También es importante los cultivos de sondas vesicales, de catéteres y demás, porque con ellos podemos ver si hay alguna infección urinaria y demás que tenga que ser tratado posteriormente el receptor. Lo que incluye, antes de estudio del HIV, la hepatitis C, la hepatitis B, el HTLV 1 y 2 y demás enfermedades virales. Estudios complementarios, electrocardiograma, de ser necesario ecocardio, radiografía de tórax, ecografía de abdomen y otros estudios que también sean necesarios deben ser realizados. Ante la falta de dadores, cuando empezaron a disminuir, para poder ampliar el pool de dadores, se fueron organizando distintas estrategias. La primera, volvamos a hablar de la relación, cuando hablábamos del ciclo vital, el ítem de la organización de los sistemas de procuración. En sus inicios estaba estrictamente manejado por el INCUCAI, luego fueron asumidas por las distintas provincias, en el caso nuestro de Cudayo, comenzó la aparición del coordinador intrahospitalario, lo cual lógicamente al estar ya un coordinador en cada 2 o 3 hospitales por provincia, comenzó la detección precoz del paciente que ingresa en coma con una escala de Glasgow menor a 7, lógicamente comienza a aumentar
la posibilidad de los dadores. Y como último, como consecuencia del coordinador de trasplante, el inicio de la educación de la comunidad sanitaria y la última etapa que estamos llevando adelante ahora, gracias a Dios se ha llegado, al hospital dador. Es decir, hoy día ya tenemos estructuras hospitalarias que han asumido sus propias guardias, los diagnósticos de muerte son realizados por sus propios servicios y la distribución por sus propios servicios. Y muchos tienen también, muchos no, algunos también tienen su propio servicio de trasplante. O sea, es la etapa del hospital donante, donde ya hay una concienciación general desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista sanitario, de las funciones que cada uno debe seguir en este rol. Otra táctica que se utilizó para ampliar es lo que comentábamos recién, la ampliación de los criterios de selección y el dador con criterios expandidos. También han mejorado muchísimo todas estas estrategias asistenciales para el sostén del cadáver. Hablamos de sostén, hablamos de mantenimiento, hablamos de tratamiento, son todos sinónimos para referirnos a la etapa del diagnóstico de muerte hasta la ablación. Otra táctica que se empezó a utilizar también son los donantes vivos no relacionados, los dadores vivos relacionados, la dación cruzada y los programas de dación a corazón parados intra y extrahospitalarios. Cuando excluimos a un paciente con Glasgow menor a 7 con Glasgow de 3 para que no sea, o sea, cuáles son las contraindicaciones formales para que un paciente sea sacado de protocolo como posible dador. La sala de terapia intensiva hoy tiene incorporado el diagnóstico de la muerte encefálica en toda persona con Glasgow menor a 3, o sea, con criterio de muerte. Tenga neoplasias o no tenga neoplasias. Y el diagnóstico de muerte debe ser realizado igual, aunque no le gusten los neurólogos. Porque hay un principio de la ley que aquella persona que es descartada por causas médicas o por posición negativa a la dación, luego del diagnóstico de muerte, debe ser retirado de asistencia mecánica respiratoria porque ya estamos sosteniendo a un cadáver. Y el cadáver solamente se sostiene a los fines de la ablación. Bueno, dentro de las contraindicaciones formales, todos los tumores, lógicamente la patología oncológica. Acá hay una larga lista de tumores del sistema nervioso central que contraindican la dación, y acá tenemos otra lista de muchos tumores cerebrales, los cuales sí pueden ser aceptados como dadores. La conducta en general es, si el paciente que descubrimos por el estudio imaginológico que la causa de la muerte es una imagen compatible de una MOE intracraniana del cual no tenemos etiología, y las imágenes, según el neurólogo, son aceptadas como imágenes de malignidad o no malignidad, para seguir adelante el proceso necesitamos la biopsia. La conducta que en general aceptamos para esas situaciones, si no tiene imágenes de gran malignidad o no es una metástasis secundaria, un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, la conducta es ir a quirófano, hacer una craniotomía, tomar una pieza de biopsia, esperar el diagnóstico y ablacionar solamente riñones, que son los órganos que nos da mayor cantidad de posibilidad de tiempo de isquemia para ser implantados. Y de acuerdo al diagnóstico, avanzar en el implante o no. En los servicios que hay neurocirugía, muchas veces puede llegarse a plantear que en el momento de la tumorectomía se guarde un taco por las dudas. Ese paciente no evolucione satisfactoriamente, evoluciona en la muerte encefálica, ya tenemos un taco afuera para poder estudiarlo previamente y tener el diagnóstico si lo podemos aceptar o no. Son situaciones muy especiales. Respecto a los criterios infectológicos para contraindicar la dación de órganos, lógicamente el HIV y los pacientes con HTLV1 y 2 son directamente causa de descarte, al igual directamente de no aceptación para la dación de órganos, al igual que la tuberculosis activa
enfermedades virales como causa de complicación de la enfermedad actual o como causa de muerte, enfermedades neurodegenerativas de origen familiares y demás. Hoy otras infecciones han pasado a ser contraindicaciones relativas. De las causas legales que hoy se sostienen como contraindicación, primer tema, embarazo en curso. Muchas mujeres embarazadas sufren una enfermedad que se denomina eclampsia, originada a partir de una enfermedad placentaria, la cual conlleva crisis hipertensivas severas y que más de una vez termina con una hemorragia intracraniana y evoluciona a la muerte encefálica. Y ahí tenemos un grave problema y dos situaciones diferentes, porque si el embarazo en curso lo tenemos con un feto viable, se puede retirar al feto, llevarlo a incubadora y posteriormente ablacionar. El problema se nos plantea con los embarazos de primer trimestre, en donde existen contradicciones filosóficas, pero bueno, la ley dice que tenemos que hacer el seguimiento de los latidos fetales, gracias a Dios hoy lo hacemos por ecografía, y una vez constatada la parada cardíaca fetal, podemos seguir adelante con la evaluación. Bueno, habría que definir desde el punto de vista, desde otro punto de vista filosófico, religioso y demás, si sabemos que ese feto va a ir a la parada cardíaca, no es un feto viable, ¿para qué demoramos la ablación? Es un temazo, muy personal, sí, sí. Por otro lado, también tenemos, y se discute ya en algunos grupos de ética, porque la definición de muerte, la ley la define como el cese de las funciones neurológicas. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? ¿Con la formación del óvulo o con la formación del sistema nervioso? Es un temazo. Y estaban muy buenas discusiones. Entonces, bueno, eso con respecto a la contraindicación del embarazo. Antes teníamos como contraindicación la internación psiquiátrica. Recuerdo, así más, a rajatabla, recuerdo un proceso que estábamos llevando con Mario en Venado Tuerto, una señora que se había logrado su fin, suicidarse, había tenido una internación psiquiátrica un año atrás, de un mes por un síndrome depresivo. En Icucay no cerró el proceso por el antecedente psiquiátrico, y con Mario en una gran lucha legal durante unas cuantas horas logramos revertir la contraindicación de antecedente de internación psiquiátrica, por la cual ahora, a partir de ese ítem, el antecedente de internación psiquiátrica, si no es en los últimos meses, o ha sido esporádica, o ha sido, por ejemplo, la única vez, no contraindica la donación de órganos. Anencefálicos, vale, no se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica. Con los antecedentes carcelarios ocurrió lo mismo. Antes estaba en la ley, en la primera ley nacional de trasplante, hoy ya no figura. El problema con toda esta gente eran los riesgos para VIH, pero lógicamente que vamos a evaluar con mucho más tranquilidad a una persona que tiene, o a un tatuaje, a una persona con un tatuaje que tiene 5 años atrás de haber estado en la cárcel, que hoy le tememos más a un persona, a un tatuaje de reciente implante, dados los periodos que tenemos hoy para laboratorios. Otras enfermedades que vemos aquí también contraindican la donación de órganos. Son contraindicaciones relativas las enfermedades del colágeno, porque por ejemplo, de una paciente que tenga lupus o alguna otra enfermedad reumatoidea, conectivopatía, aunque tenga insuficiencia renal, su hígado puede ser óptimo y podemos ablacionarlo para trasplante. La edad hoy ya no es, por supuesto, no vamos a ablacionar a una persona de 90 años, pero sí edades con órganos, nos interesa la viabilidad del órgano. También el consumo crónico de fármacos, el alcoholismo también, por supuesto, es una contraindicación relativa. La diabetes también es relativa, y también son contraindicaciones relativas a la hepatitis B y C,
que está dentro de las enfermedades virales que no se rechazan para la donación de órganos. Otra contraindicación relativa, las enfermedades infecciosas, lógicamente cursan en algún momento las neumonías, las meningitis, con un proceso, una etapa de bacteriemia, o sea, que la bacteria está dada vuelta en sangre. Si el paciente tiene buena estabilidad hemodinámica, no hay disfunción multiorgánica y responde a los tratamientos antibióticos que podemos constatar con la disminución de los glóbulos rojos y la desaparición de otros signos a las 48 horas, y también con la constatación de la desaparición de la bacteria en sangre, los podemos aceptar como dadores, porque posteriormente podemos seguir el tratamiento en el receptor. El resultado, los hemocultivos son fundamentales. Generalmente lo que ocurre es que los hemocultivos después no lo buscan a nadie. Vieja historia. Sí es una contraindicación la tercera etapa de la infección bacteriana, que es la sepsis. Si el paciente haya ingresado al estado de shock séptico, por la falla multiorgánica debemos descartarlo. Pero hay un grave problema que nos encontrábamos cuando íbamos en la etapa preformación de los médicos de terapia. Cuando llegábamos al lado del cadáver decían, no, este no va a poder seguir adelante porque está en shock. ¿Por qué decir que está en shock? Está con la presión baja, está oligoanúrico, cursa una neumonía. Se va a revisarlo y decían, no, pero no, flaco, este hombre no está séptico, este hombre está entrando en el proceso de necrosis del tronco encefálico y ha perdido los controles hemodinámicos. O sea, el cuadro es muy difícil de evaluar en la proximidad del proceso de muerte, dado que en el proceso de muerte la pérdida de las constantes hemodinámicas se mejan en shock. Mejor dicho, es un shock. Tenemos como contraindicación formal, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de bacterias, el estreptococo, el enterococo, etcétera. De estos tipos, el Milleri, salmonella, hongos. En las infecciones del sistema nervioso central, la contraindicación absoluta se da en la meningoencefalitis de origen viral, encefalitis de etiología desconocida, y en los donantes con meningitis post-neuroquirúrgica. Es decir, que si un paciente se opera para descomprimir un ACV hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea o por un tumor benigno, y luego aparece un proceso de infección meningia postquirúrgica, debe ser rechazado. Sí podemos aceptar pacientes, como decíamos antes, con infección, en este caso meningitis bacteriana, detectado el neumo, la pseudomonas, el meningococo, y el resto de los cocos positivos en el líquido cefalorraquídeo, se lo somete a 48 horas de tratamiento, y sí vemos que en el líquido cefalorraquídeo a las 48 horas desaparece la bacteria y ha sido el descenso de los glóbulos blancos, podemos considerarlo como un factor para seguir adelante con el proceso. La serología positiva para hepatitis B y C o Chagas no constituyen una contraindicación absoluta. Serán ablacionados órganos para dadores específicos. Los criterios de distribución de órganos, ya lo habíamos dicho, la edad, medidas antropométricas, peso, me había olvidado, grupo ABO e histocompatibilidad para los riñones. Ya. La última etapa que les comentaba, también para aumentar el pool de dación de órganos, se comenzó a trabajar en España, todavía no estamos en condiciones de hacerlo en el país, con pacientes en parada cardíaca. O sea, todas aquellas personas que sufren un paro cardíaco son llevados adelante las maniobras de recuperación cardiopulmonar, se fracasa en ellas, y se han llevado adelante procesos en los cuales se pueden obtener muchos órganos, incluso para los implantes pulmonares son más importantes que los de dadores hematoencefálica. El proceso de dación en asistolia, los dadores son clasificados
4 grupos. Mejor dicho, primero, bueno, en 4 grupos, de acuerdo a la clasificación de Maastricht. El tipo 1 es el muerto que llega a la llegada a la guardia y la resucitación es infructuosa. El tipo 2 de parada cardíaca son pacientes los cuales la resucitación, la maniobra ante el paro cardíaco son negativas, y esa resucitación puede ser iniciada en un paciente que hizo un paro cardíaco en la calle, se infartó en la calle, llegó rápidamente el servicio de emergencia, se intentó la recuperación cardiopulmonar, luego de 30 minutos esta es negativa, se continúa con el masaje interno y se inicia la alarma para que el servicio de procuración de órganos de determinado hospital se ponga en marcha para llevar adelante todos los procesos hasta llegar a la nación. Y el tipo 2B, de este tipo de maniobras infructuosas, que es la muerte, la parada cardíaca no recuperable intrahospitalaria, es decir, aquellos pacientes que están en la UTI o están en el piso, sufren la parada cardíaca, se intenta resucitarlos y si negativa su recuperación, se continúa con maniobra de sostén para poder llegar adelante a la ablación. Tenemos otras paradas cardíacas que hoy están muy en boga, pacientes que tienen enfermedades neurológicas terminales, o sea, pacientes en estado vegetativo totalmente irrecuperables. Se plantea desde el punto de vista legal y con los familiares el inicio del retiro de las maniobras de sostén. Si son aceptados los pasos, se deja llevar hasta se le quita la maniobra de sostén, hasta que llega la parada cardíaca, se desencadena el proceso y se pueden obtener así órganos. Y la más común que tenemos, a la que sí estamos adaptados, es durante el sostén, aunque tengamos dadores excelentes, en un determinado momento podemos tener una parada cardíaca, como les comenté antes. Eso, por más que lo recuperemos, los tiempos de isquemia multiorgánica hacen que tengamos que desechar corazón e hígado y tengamos que ir por los riñones solamente. Esa es la parada cardíaca más común que vemos, de eso sí tenemos experiencia. Esto es para que ustedes vean así grandes semejanzas. Ocurrida la parada cardíaca, se da el aviso al sistema de emergencias, tardan en llegar aproximadamente 15 minutos en la calle, iniciar la maniobra de recuperación. Se intenta la maniobra durante 30 minutos, de ser infructuosa, se avisa a la coordinación intrahospitalaria y se continúa con la RC, la recuperación cardiopulmonar, con apoyo externo, con un aparato compresor de la función cardíaca. Y el intrahospitalario, ya en general se ven si se aceptan los criterios del paciente que falleció, se firma el certificado de fallecimiento, se informa a la familia y si es necesario al juez y se inician las maniobras de preservación y se es trasladado al quirófano. Esta es una imagen de un proceso de asistolia tipo 2A, o sea, de la recuperación cardiopulmonar en la calle. Ahí ustedes ven el equipo de emergencia iniciando la maniobra de resucitación, la negativa y la colocación del cadáver en un aparato de compresión externa cardíaca. La preservación de los órganos apenas producida la muerte se realiza canulando la arteria femoral, por allí se coloca un catéter, tipo catéter de Fogerty, que tiene, como ustedes ven allá en amarillito, un balón en la punta. De acuerdo al órgano que se quiere ablacionar, va a la altura correspondiente, si va a ser renal solamente, si hay programa parahepático, va a ir hasta el tórax y lógicamente va a ir hasta la salida de las arterias cardíacas en el caso de ablacionar corazón. Por allí comienza la colocación de los líquidos de preservación y todo esto es obtenido a través del circuito venoso por vía de la cava. Todo esto se maneja con una bomba de compresión externa. Ahí están colocadas las cánulas.
Ahí la cánula arterial, allá la venosa. Este es el tipo de asistolia tipo 3 que hablábamos, del paciente al cual se le va a quitar el apoyo logístico, paciente que está en estado de vida vegetativo. Ahí vemos mal pronóstico neurológico, mala calidad de vida, rechazo al tratamiento, va a cuidados, se limita al soporte vital, se le hacen cuidados estrictamente paliativos. Si tiene criterio donante, se continúa adelante con el proceso hasta la ablación. Si no lo tiene, se cierra y se espera la parada cardíaca. Bueno, para terminar, palabras de Perogrullo. Resumiendo, para que esto se produzca, sea el milagro de un implante, deben encontrarse el donante y su familia en una orilla, los pacientes en lista de espera que están en la otra. La comunidad sanitaria es el nexo entre ambas. Esta hermosa imagen tomada, gracias a Dios, por mí mismo, del puente en el Canal de Venecia, en el Canal Mayor de Venecia, para confirmar que somos el lazo entre las dos costas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicolás Rochetti. Yo soy médico especialista en clínica médica y terapia intensiva y soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en el sur de Santa Fe y coordinador hospitalario de procuración y trasplante por el Cuidado en Cucay en el mismo hospital. La clase que vamos a desarrollar a continuación está dentro de la electiva denominada Donación y Trasplante de Órganos, un enfoque médico-social, y esta charla va a ser una continuación de la que han visto del doctor Piscinis, y vamos a continuar abordando el proceso integral de la donación, la explicación del protocolo Glasgow 7, la detección y seguimiento del potencial donante, sobre todo desde la perspectiva del coordinador hospitalario de trasplante y de la unidad de cuidados intensivos. Así que quiero agradecer a quienes coordinan esta materia porque para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Una de las preguntas que yo me he realizado cuando empecé a trabajar hace unos años en el tema de la donación y trasplante es si los trasplantes representan un buen tratamiento como una medida terapéutica para diversas enfermedades de las personas. Y hay un artículo que responde, creo que con creces, esta respuesta, donde analiza los años de vida ganados por una donación de órganos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, dependiendo del tipo de órganos que se trasplante, se puede aumentar la cantidad de años de vida ganados por una donación comparado con no recibirla, como les comenté previamente, ante diversas patologías puntuales donde está indicado el trasplante de órganos. Y un donante promedio que aproximadamente pueda donar 3 órganos podría estar regalando aproximadamente 30 años de vida a otras personas. Entonces, los trasplantes han sido básicamente exitosos desde que comenzaron a realizarse y son una terapéutica muy eficaz para determinadas patologías en distintos momentos de esas enfermedades. ¿De dónde provienen los órganos que se trasplantan a las personas que los necesitan? Si bien pueden venir de donantes fallecidos o de donantes vivos, en esta diapositiva se puede ver que la amplia mayoría, aproximadamente el 82%, siendo este un dato del año 2018 en nuestro país, provienen de donantes fallecidos, cerca de 1.800, y cerca de 400 de donantes vivos, dando un total de aproximadamente 2.200 trasplantes de órganos realizados en el 2018. Sin embargo, además de esto, hay buenas noticias. En la Argentina tenemos un sistema de donación y trasplante de órganos que es líder en la región, y como muestra este recorte periodístico de hace algunos años,
aproximadamente se hacen en torno a 2.500 trasplantes, si sumamos los de órganos y los trasplantes de córnea, que también son frecuentes. Y como les comenté, lideramos la región latinoamericana en el sistema de trasplante. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar nunca la misión que tenemos quienes nos dedicamos en realidad de lleno al tema de la donación de trasplantes, y el sistema de salud íntegro, porque una de las misiones que tenemos todos y todas que trabajamos en equipos de salud es trabajar por estas personas, con este dato que, si bien representa un número, atrás de cada número hay una persona que está esperando un trasplante. Estos datos están sacados de la página del INCUCAI, que es pública y puede acceder cualquier persona, actualizado constantemente. Estos datos son de hace algunas horas, donde, como ven reflejado en el círculo rojo, hay 7.052 personas que necesitan un trasplante de órganos para salvar su vida en ese momento, sumado a las aproximadamente 3.000 personas que también esperan donación de córneas, totalizan un total entre 10.000 y 11.000 personas que están esperando un trasplante para seguir viviendo o mejorar considerablemente su calidad de vida. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que, si bien tenemos un sistema que se va consolidando con el tiempo de donación y trasplante en nuestro país y en la región somos referentes en la temática, nunca nos debemos olvidar que podemos estar mejor y mejorar la continuidad en el trabajo para lograr en algún momento que esta lista se disminuya a cero, si de ser posible. ¿Por qué? Porque se plantea esta situación de desequilibrio, donde tenemos 10.000 personas aproximadamente que están esperando un trasplante y se realizan 2.500 trasplantes por año aproximadamente, y se plantea esta situación de desequilibrio que nuestra misión, como les comenté previamente, es intentar romper este desequilibrio para intentar alcanzar la sustentabilidad y la autosuficiencia del sistema de donación y trasplante en nuestro país, ¿sí? No olvidemos el foco y la misión más importante que tenemos como equipos de salud en la Argentina. Y es universal este problema de escasez de donantes, no es solo de la Argentina ni de la región, sino que es un problema mundial que sucede en todos los continentes, en todos los países del mundo. Y básicamente uno de los mensajes más importantes que les quería transmitir, que en el momento en el que nosotros atendemos a un usuario del sistema sanitario y realizamos todos los tratamientos que están a nuestro alcance para que esa persona mejore su salud, salga adelante y pueda sobrevivir a la enfermedad que le afecta, hay situaciones en las cuales lamentablemente, a pesar de todas las medidas que realizamos, sobreviene la muerte, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar nosotros es que la muerte no es el final, que atrás de ese paciente, esa persona que fallece, puede haber varias personas que pueden mejorar su calidad de vida, incluso sobrevivir gracias al tratamiento del trasplante, ¿sí? Entonces, yo creo que es este mensaje y esta premisa hay que tenerla bien en claro, que la muerte no es el final y que podemos seguir trabajando y ayudando a un montón de personas luego de que una persona fallece y logra realizarse un trasplante. Por eso es que, como muestra esta filmina, y ahora sobre todo en estas épocas de pandemia, que se habla de los famosos héroes sin capa, de los profesionales sanitarios, en esto también yo creo que hay héroes. Es decir, que todo el equipo sanitario piense en esta temática, que la lleva adelante, que la sociedad sea solidaria, obviamente, a través de la donación, hace que en conjunto exista un montón de héroes que son responsables de que este sistema funcione. ¿Y cómo son los sistemas en el mundo? En el pasado, en general, cuando se comenzaron a hacer los trasplantes, dentro del hospital estaban los equipos que se dedicaban al trasplante y eran los que también se dedicaban a la procuración, es decir, a la donación de órganos. En general, eran equipos de nefrólogos, que fueron los primeros trasplantes que se han
realizado y que han mostrado resultados beneficiosos en el mundo, que se encargaban también del proceso de donación de procuración. Sin embargo, esto con el tiempo ha cambiado y ha llevado a la profesionalización de organizaciones de donación de procuración, ¿sí? Y acá tenemos dos modelos principales y pudiendo tener modelos intermedios con la conjunción de los mismos, siendo una de las formas el modelo de organizaciones de procuración hospitalaria que lo representa los Estados Unidos, donde la organización de procuración es llamada, pero es externa al hospital y acude cuando hay un potencial donante en el hospital. Por el otro lado tenemos el modelo español, que se denomina en el mundo, o Spanish Model en inglés, donde tenemos los equipos de trasplante adentro del hospital, pero también tenemos el propio equipo de procuración adentro del hospital, a través de la figura que se denomina el coordinador de trasplantes. En nuestro país y en general en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos un sistema mixto, ya que nuestro sistema sanitario está compuesto principalmente por tres subsistemas: el subsistema público, el de la seguridad social y el sistema privado. Por eso es que tenemos hospitales públicos y sanatorios, que serían efectores privados o de la seguridad social. Y la organización de procuración asiste a estos efectores privados cuando son llamados. También asiste a los hospitales públicos, pero en muchos hospitales de nuestro país, sobre todo en los que tienen más potencialidad de poder generar donantes, porque atienden a pacientes con patologías neurocríticas, que son las que mayormente evolucionan a la muerte encefálica y luego pueden ser donantes, tienen la figura del coordinador de trasplantes adentro del hospital, que eso, como les voy a mostrar ahora, ha generado muy buenos resultados en el mundo. Esta gráfica muestra la comparación de un índice que utilizamos nosotros para conocer cómo un país o una región está respecto a la donación de órganos, ya que se habla de un índice denominado donantes por millón de habitantes, donde se establece la relación entre el número de donantes ajustado por cada millón de habitantes que tiene ese país. Y como podemos ver, datos de hace unos años, por ejemplo, España, en el año 2016 consiguió casi 44 donantes por millón de habitantes. En ese mismo año Estados Unidos tenía 28, Latinoamérica no llegaba a 10, y otros países también han tenido muy buenas experiencias, sobre todo en Europa, como por ejemplo es el caso de Croacia, que han tenido un número alto de donantes por millón de habitantes. Incluso España el año pasado ha estado en torno a 50 donantes por millón de habitantes. Y para que se den una idea, en nuestro país el año pasado estuvimos cerca de 20 donantes por millón de habitantes. Lo que habla de que este famoso modelo español es un modelo exitoso y es un modelo que se intenta seguir en múltiples países del mundo para lograr resultados similares. ¿Y en qué se basa este modelo hospitalario de procuración y trasplante español, que es el modelo que se trasladó en cierta manera a la mayoría de los países de Latinoamérica? En una red de coordinación de trasplantes, principalmente en tres niveles. Un nivel nacional, que en España se denomina ONT, u Organización Nacional de Trasplantes, que es el homónimo a el INCUCAI en nuestro país, en la Argentina. Una red de coordinaciones autonómicas, que en este caso son las coordinaciones provinciales jurisdiccionales, que en el caso de nuestra querida provincia de Santa Fe lo representa el CUDAIO, y coordinaciones hospitalarias, como por ejemplo las que tenemos en los hospitales que tienen más potencialidad para generar donantes, como el Hospital Eva Perón, donde yo me desarrollo, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el Hospital Centenario, el Hospital Cuyen, dependiendo de, como les dije, de esa potencialidad que puedan llegar a tener para poder generar donantes. Y Rafael Matesan, que durante muchos años fue director de la ONT, él siempre sostuvo y sostiene que la clave del sistema es el coordinador de trasplantes, que gracias a eso han logrado ellos mejorar mucho la cantidad de donantes y eventualmente de trasplantes que pueden hacer. Y este modelo español plantea un árbol, un sistema donde
se focaliza principalmente en 7 puntos, es decir, una red de coordinadores en los hospitales que, como les mencioné previamente, lo ameriten por su perfil, que estos coordinadores tengan un perfil especial, ya que la mayoría se dedican a los cuidados intensivos, ¿sí? No solo médicos, médicas, sino enfermeros, enfermeras y demás integrantes del equipo de salud podría dedicarse a la coordinación de trasplantes, que estos estén dentro de los hospitales, utilizar programas de calidad, como les voy a mostrar los que se están desarrollando en nuestro país, un sistema de reembolso hospitalario a los hospitales que generan donantes de dinero para los hospitales, invertir un gran esfuerzo en formación para que toda esta red de coordinadores estén actualizados y realicen su trabajo de la mejor manera posible, y también la atención a la prensa brindándole información positiva para que lo puedan volcar a la sociedad sobre el buen funcionamiento que tiene este sistema. Entonces, básicamente algunos resumen que el coordinador de trasplantes es tener a la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con un rol principal que es lograr el mayor número de órganos y tejidos para trasplante, que como les comenté previamente es la misión que básicamente tenemos como equipo de salud para garantizarle a las personas que necesitan un trasplante. Y el proceso de donación es un sistema muy complejo del cual participan cientos de personas involucradas de múltiples disciplinas, por eso es un gran trabajo interdisciplinar, pero que como está acá de manera toda desordenada, no funciona, sino que hay que hacerlo de manera ordenada, es decir, comenzando desde la detección de los potenciales donantes, que generalmente ocurre en las unidades de cuidados críticos donde se atienden esos pacientes, siguiendo por la evaluación de las contraindicaciones y la viabilidad de los órganos de ese paciente para la donación, el diagnóstico de muerte, que lo van a ver con el doctor Beinlich, el abordaje familiar, la atención y la contención a la familia debe ser constante, también el tratamiento de ese potencial donante y eventualmente la autorización legal que pueda llegar a tener que realizarse para posteriormente también realizar la logística necesaria de traslados y demás cuestiones para que se pueda hacer la extracción de los órganos y el implante posterior. Entonces vamos a ir analizando los puntos de este proceso de donación. Como les comenté previamente, el proceso comienza con la detección de los potenciales donantes. ¿En qué parte de los hospitales, de los efectores sanitarios se encuentran estos potenciales donantes? Si bien pueden encontrarse en varias áreas, generalmente son pacientes que ingresan por la sala de emergencias hospitalarias, que muchas veces son traídos por el servicio de emergencia extrahospitalario hacia el hospital, que a veces pueden llegar a pasar por el quirófano o ir directamente a la unidad de cuidados intensivos, y también en los centros donde hay unidades de stroke o hemodinamia también pueden provenir de esos lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los donantes se dan en pacientes que tienen diversas patologías, donde la frecuencia va variando, pero en general las dos causas más importantes que llevan al paciente a la muerte y posteriormente que pueda ser donante son los accidentes cerebrovasculares y los traumas cráneoencefálicos. También, pero en un número considerablemente menor, la anoxia, los tumores del sistema nervioso central y otras causas sumadas a las infecciones representan un porcentaje más pequeño de pacientes que evolucionan a la muerte encefálica y que posteriormente son donantes de órganos. Entonces, una vez que se detecta que ingresa un paciente a un hospital con una patología neurocrítica, se activa a través de esta plataforma denominada Sintra, que es este Sistema Nacional de Información que se utiliza a nivel nacional, y se utiliza un programa de control de calidad denominado Glasgow 7. ¿De qué se trata esto? Es decir, acá les estoy mostrando la página
del Sintra, que es básicamente una página web que para tener acceso hay que tener acceso a Internet a través de un dispositivo con un usuario y una clave. Se ingresa al mismo para poder volcar toda la información y poder hacer el registro y la continuidad de esos potenciales donantes a lo largo del tiempo. ¿Y qué es este programa Glasgow 7? Como ustedes saben, la escala de coma de Glasgow, que fue desarrollada por dos neurocirujanos ingleses allá por la década del 70, es una escala que, si bien inicialmente fue desarrollada para homogeneizar la evaluación de la gravedad y evaluar la continuidad en base a las medidas terapéuticas realizadas en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, de manera que puedan hablarse el mismo idioma, evalúa básicamente tres aspectos a los cuales les coloca un puntaje, tanto la apertura ocular como la respuesta verbal y la respuesta motora. Y esta escala puede ir desde un mínimo de 3, que sería un paciente que tiene el puntaje mínimo en la evaluación de estas tres subescalas, ya que aporta un punto cada una, hasta un puntaje de 15, que sería el puntaje máximo, ¿sí? En ese recorrido entre 3 y 15 puntos de la escala de coma de Glasgow, los pacientes neurocríticos, obviamente mientras más cerca del 3 estén, generalmente se encuentran más grave y tienen un pronóstico más sombrío, eh, y con un corte de 7 se puede predecir que la gravedad incluso es mayor que si esa escala de Glasgow está por encima de 7, es decir, entre 8 y 15. Por eso es que en el sistema, este que les comento en el Sintra, se registra y se hace un seguimiento continuo de los pacientes que ingresan con un Glasgow de 7 o menos. Entonces, una vez que ingresamos al Sintra, podemos ver, dependiendo del efector, distintos datos y características que se cargan de cada potencial donante, dependiendo también del hospital, en este sistema informático. Y esto nos permite a nosotros, el Sintra, nos permite a nosotros tener una continuidad y una trazabilidad y transparencia de todo el sistema. Este sistema Sintra es como si, imagínense, todos están aquí mirando el mismo cielo, es decir, están mirando el mismo proceso, obviamente de distintas ópticas. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, como coordinador de trasplantes, hago la carga del paciente al cual me han avisado que ingresó con esa patología neurocrítica, pero mañana puede venir un compañero, una compañera mía y poder seguir viendo y evaluando ese paciente, y tiene los datos que necesita en ese sistema informático para poder realizar la continuidad. Ese paciente puede irse de alta, ese paciente puede derivarse, o ese paciente puede fallecer. Y puede fallecer en parada cardíaca o en muerte encefálica, siendo que de las dos maneras puede ser donante de tejidos o de órganos, pero esas son las evoluciones. E incluso posteriormente los equipos que se dedican al trasplante también pueden evaluar las características de estos donantes en el sistema Sintra, y esto es lo que, como les comenté, le da una continuidad, le da una trazabilidad y le da una transparencia a este sistema en nuestro país. Es una herramienta muy importante que usamos nosotros para el trabajo diario en este sistema. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos los coordinadores para poder predecir la evolución de los pacientes? Es decir, más allá del Glasgow, existen algunas otras herramientas que podamos tener, y la verdad es que sí. Por ejemplo, en este trabajo se evaluó la utilidad de la tomografía computarizada para detectar potenciales donantes, y se han visto diversas alteraciones tomográficas, como por ejemplo el colapso ventricular y de las cisternas de la base, que denotan que ese paciente tiene muchas chances de evolucionar a muerte encefálica. Algún biomarcador como la proteína S100 beta, que denotó que valores muy elevados hablan de que probablemente ese paciente también tenga una evolución hacia la muerte encefálica. Valores de neuromonitorización a través de
la presión intracraneana y la oxigenación tisular de oxígeno en diversas características puntuales también hacen predecir eso. Incluso les voy a dejar después como material un punto de vista que publicamos con colegas españoles, donde hablamos de todas estas herramientas, y si bien, como les dije, son herramientas, son ayudas, nada quita el juicio clínico, y a pesar obviamente de que estas herramientas nos permiten predecir qué pacientes probablemente vayan a evolucionar a la muerte encefálica, nunca hay que apartarnos de que en ese paciente hay que desarrollar el mejor tratamiento neurocrítico, neurointensivo posible para obviamente intentar salvarle la vida, ¿sí? Eh, y en el caso de que todo lo que hayamos realizado no ha sido fructífero y que lamentablemente ese paciente evolucionó a la muerte, obviamente pensar en la donación. Así que es importante este tipo de herramientas que tenemos disponibles, como les comenté en este momento. Em, Además de estas herramientas, como les comenté, es fundamental el seguimiento, o sea, no solo la detección del neurocrítico que ingresa a este programa de seguimiento de las UCT, sino el seguimiento diario de cómo va evolucionando. Por eso la importancia de que el coordinador de trasplantes esté dentro de los hospitales y haga un seguimiento intensivo, ¿sí? Y como dijo Albert Einstein, si tuviera una hora para salvar al mundo, le dedicaría 59 minutos a definir el problema y 1 minuto a encontrar la solución. ¿Y a qué viene esto? A que a pesar de que eh, existen obviamente pacientes neurocríticos que evolucionan a la muerte, no tenemos esa autosuficiencia, esa sustentabilidad en el sistema que nos permita poder brindarle a quienes necesitan un trasplante el tratamiento propiamente dicho. Entonces quería mostrarles en qué pasos, sobre todo de este proceso eh, de donación, se producen la mayoría de las pérdidas. Es un trabajo realizado en España, donde se auditaron más de 400 historias clínicas, y se vio básicamente que la mayoría de los pacientes se perdía en lo que es la detección, ¿sí? Es decir, en la intubación y la sospecha de la muerte encefálica, y posteriormente un porcentaje más pequeño en lo que es el abordaje familiar. Es decir, cerca del 70% de los potenciales donantes se perdían en la detección por no pensarlo, por esto que les comenté, de que hay que pensar que estos pacientes neurocríticos pueden evolucionar a la muerte encefálica y ser donantes, y el abordaje familiar. Es decir, en estos pasos del sistema del proceso de donación es donde mayormente se pierden potenciales donantes. Y el objetivo básicamente es no llegar, obviamente, como dice esta gráfica, ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino en el momento justo, lo que permite precozmente identificar a ese paciente como potencial donante, nos hace a nosotros poder seguirlo y de una mejor manera hacia el desenlace que tenga, ¿sí? Por eso es que hay que ser organizado y hay que trabajar de la mejor manera, y esta organización básicamente es el famoso prototipo de trabajo en equipo. Es decir, todos los profesionales que intervienen en la atención sanitaria eh, pueden participar en algún momento de un proceso de donación y trasplante. Prácticamente todas las especialidades médicas, las otras disciplinas como la enfermería, la kinesiología también pueden obviamente aportar a esta organización de trabajo en equipo, que es el que debería realizarse. Y formar lo que es una red hospitalaria. ¿Para qué? Para que se convierta la donación en una actividad médica habitual. Esto debería ser una actividad como la que se realiza todos los días en un hospital. Es decir, un tratamiento más, como se realizan múltiples tratamientos en un hospital a diario en todas las áreas donde se atienden pacientes. Por eso es que uno de los mensajes más importantes que quiero transmitirles es que ustedes
que en breve van a ser médicos, médicas y van a salir a terreno a trabajar, tengan ese chip incorporado de que una persona que fallece puede ser donante y que debería ser una actividad médica habitual en los centros de atención sanitaria. Entonces, les comenté que a partir del ente jurisdiccional nacional, que es el INCUCAI en nuestro país, utilizando una herramienta muy interesante que les comenté y a través del programa de garantía de calidad CLASU 7 y también a partir de algunos otros programas que se han instaurado, es cómo se aborda esta detección de potenciales donantes y el seguimiento de los mismos a lo largo del tiempo. Una vez que ese paciente evoluciona a la muerte encefálica y se hace el diagnóstico de la muerte encefálica, hay que hacer una evaluación de las contraindicaciones y de la viabilidad de los órganos que van a estar disponibles para poder trasplantarse. Entonces, utilizamos diversas guías y diversos criterios que han visto con el doctor Piscini previamente, por eso no me voy a detener a hacerlo, y hay múltiples, incluso materiales que se utilizan como referencia para poder realizar correctamente todas estas evaluaciones que corresponden, que como les dije han visto con el doctor Piscini previamente al evaluar estos conceptos. Pero el concepto también que tienen que tener en cuenta que en el tratamiento de este potencial donante, que los pacientes que se convierten en donantes multiorgánicos, es decir, que al menos se trasplantan 2 órganos o más de ese paciente, han sido los que mejor tratamiento recibieron en vida, porque ustedes imagínense que un paciente neurocrítico que no ha tenido un tratamiento adecuado en vida, probablemente esos órganos estén fallando y no puedan tener la viabilidad suficiente para poder trasplantarse. Por eso, este tratamiento del potencial donante, que también van a ver en otra clase con la doctora Chamorro más adelante, hay que realizarlo de la mejor manera, pero es un continuo del tratamiento que se venía realizando previamente de manera optimizada y adecuada, porque esto permite que haya altas tasas de órganos procurados por donante, porque hay un lema que tenemos nosotros que es que sin donante no hay trasplante, pero sin donante bien mantenido, bien tratado, tampoco hay un número considerable de trasplantes. Es decir, mejorar el tratamiento del donante también nos hace a nosotros que de un mismo donante podamos donar varios órganos. Entonces, este tema también es un tema muy importante. Como les comenté previamente, el diagnóstico de muerte encefálica tampoco lo vamos a tocar aquí porque lo van a ver con el doctor Beinlich en otras clases más adelante. Y sí, también van a ver con la licenciada Rigali el tema importantísimo de la atención y el abordaje familiar. Algunas cuestiones legales también ya han visto con José en clases previas. Y simplemente resaltar un tema muy importante que es importante en esto y no solo en esta temática, sino en general en su actividad profesional como médicos y médicas, la comunicación. Es decir, formarse en comunicación y entrenarse en comunicación es un aspecto fundamental que muchas veces no se nos enseña en las universidades, sino que se nos enseña entrenando y en la práctica. Este tema, como les dije, es fundamental, no solo en la disciplina de la procuración y el trasplante de órganos, sino para cualquier esfera de la vida, y hagan la especialidad que hagan dentro de la medicina o incluso cualquier otra disciplina de las ciencias de la salud, la comunicación es importante. No voy a explayarme en el tema porque van a tener su clase pertinente, pero quería destacarle que eh, tómenlo como un tema muy importante de su formación como médicos y médicas. Una vez validados esta logística, esta viabilidad de los órganos, básicamente hay un múltiple trabajo en equipo donde se tienen que integrar y resolver probables problemas que puedan aparecer
fíjense, múltiples disciplinas que pueden aparecer, desde todos los que tenemos la dedicación del equipo de la donación, del trasplante, las entidades jurisdiccionales, KUDAI o INCUCAI, los especialistas en trasplante que se dedican a hacer las cirugías, los médicos clínicos que se dedican al seguimiento, la logística a través de los viajes que se realizan en aviones debido al tiempo de isquemia que debe ser lo más corto posible, es decir, una gran logística donde participan cientos de profesionales para que pueda realizarse un trasplante en la Argentina, y donde el tiempo es un factor vital y muy importante para que pueda realizarse de manera satisfactoria un trasplante. Obviamente se hace la extracción en el centro donde se encuentra el donante y se traslada hacia el órgano, hacia el lugar donde se encuentra el receptor, para poder hacer el implante, que puede ser prácticamente en cualquier lugar de nuestro país en la Argentina. Y cómo incluso algunos países han avanzado en lo que es donación de órganos, han ampliado un nuevo horizonte de expansión, que es la donación en asistolia, que tampoco me voy a detener porque lo han abordado en otro momento, pero básicamente es una nueva forma que hace algunos años se está implementando en el mundo para obtener donantes y poder realizar más trasplantes. Finalmente, esta flecha, este proceso que les fui comentando, se cierra con un feedback, con una retroalimentación, es decir, haciendo análisis de la supervivencia de los injertos, porque no es solo la cuestión de que se produzcan donantes y trasplantes, sino que estos trasplantes sean de calidad y que obviamente los pacientes que reciben un trasplante puedan volver a tener una calidad de vida similar a la que tenían previamente, y que la supervivencia sea adecuada, programas de mejora continua para evaluar qué parte del proceso puede estar funcionando de manera inadecuada y poder corregirlo, promover constantemente la donación a través de las múltiples vías que tenemos. Las asociaciones trabajan muy bien en esto, y invertir mucho tiempo y recursos en formación. Formarse constantemente sin quedarse en ningún momento es algo fundamental, no solo en este aspecto de la disciplina que vemos en esta electiva, sino, como les digo, en todos los ámbitos y las especialidades o disciplinas que puedan desarrollarse como médicos o médicas ustedes. Para finalizar, les quería dejar una frase que a mí me parece muy interesante y que intento seguir, de Brian Tracy, que dice: sal de tu zona de confort, solo se puede crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto al intentar algo nuevo. Por eso es que les aliento a invertir tiempo y dedicación a adentrarse y a estudiar el tema de la donación y el trasplante de órganos, porque es una disciplina que nos llena de satisfacciones cuando vemos el deber cumplido y vemos el eslabón final donde el receptor del trasplante mejora su calidad de vida. Así que lo importante es intentar hacer cosas distintas, sentirse incómodo, salir de esa zona de confort y ampliar el conocimiento en diversas temáticas. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, y repito, a la coordinación de esta lectiva. Quedo abierto a un espacio si quieren realizar alguna consulta vía correo electrónico, y también les voy a estar facilitando material para que puedan acceder a diversas lecturas de artículos y demás que hemos trabajado en este espacio. Muchas gracias. Buenísimo, Nico. Estuvo bárbaro. A ver si Gretel, Excelente, Nico. Buenísimo. ¿eso? Se escuchó perfecto, se vio perfecto. Me alegro.
Cumplió más o menos con las... Sí, totalmente. Aparte parece mágico porque ¿sabías qué dio todo el mundo? ¿Qué dio Mar sin escucharlo? ¿Qué Sí, había? ayer vi el video ahí donde aparecías vos que empezabas a charlar y que después habló José y una chica de Santa Fe que te iba a preguntar, ¿quién es esa chica, Gretel, que habló? Creo que es una abogada, ¿no? Es una abogada que dio una charla en Venado, vive en Venado Tuerto, y dio una charla, había dado hace unos meses una charla sobre la nueva ley, que eso sí que la incorporamos. Sí, sí, interesante, muy interesante. Sí. Vos sabés, Nico, que después te iba a avisar, me colgué, vamos a habilitar un foro en cada clase para que los chicos Dale, planteen las preguntas. Así que, si no dale, te molesta, yo después te voy a incorporar como docente. Total, vos ya sos parte de comunidades de la Facultad de dale, Medicina. Así los podés ver, igual yo te reenvío lo que los chicos dale. planteen. Pero buenísimo. Y le podés Em, mandar a Belén el material complementario para que ella lo suba. Dale, sí, tengo varios artículos, viste, varios de los que incluso he mostrado ahí en la charla para que los puedan leer. ¿Eh? Dale, dale, buenísimo.